Muy bien, bueno, damos comienzo a este nuevo webinar, a este segundo webinar del ciclo Connected Solutions. Habíamos tenido una primera edición en abril, donde conversamos un poquito en la introducción a este tema de el QA y cómo la inteligencia artificial está aportando en todo lo que es el ciclo de vida del aseguramiento de la calidad. Nuestra edición anterior ahondamos en algunas cuestiones a nivel estratégico y de negocio, de cómo es este impacto. Y también, junto con nuestros socios de Catalon, pudimos ver un poco eh, la funcionalidad y el aporte que puede hacer la plataforma de Catalon sobre este ciclo de vida y sobre esta mejora en la incorporación de la inteligencia artificial como parte de esta ayuda importante en todo lo que es el ciclo de testing. Eh, Hoy, puntualmente en este nuevo encuentro, vamos a comenzar a profundizar un poquito más sobre estos conceptos en lo que es este aporte de la inteligencia artificial y cómo está transformando, cómo continúa transformando todo el ciclo de aseguramiento de la calidad, ¿sí? En donde estamos en un contexto, como habíamos también mencionado, donde la velocidad de las entregas, la calidad principalmente y todo el contexto de la experiencia digital tiene un impacto muy significativo y muy importante directamente hacia los resultados del negocio, ¿sí? Ya no es algo, una cuestión de las áreas de IT o de las áreas de desarrollo y de las áreas de testing, sino que todo el impacto que se genera sobre la calidad del software y la calidad de las aplicaciones genera impacto directo en el negocio y es un poquito también lo que vamos a explorar en el día de hoy. Entonces, hoy por hoy nos mantenemos en este contexto en donde las organizaciones, como habíamos conversado, necesitan cada vez entregar más rápido, cada vez innovar más y más y sostener todas estas experiencias digitales que cada vez son más comunes, que se van expandiendo, digamos, hacia todos los canales de atención y todos los canales de contacto, digamos, de todas las empresas, tanto externos como internos y que se vuelven cada vez más exigentes en cómo uno va generando esas soluciones y cómo va aportando ese toque de calidad, digamos, hacia esos desarrollos finales. Y ahí es donde también nos aparece un punto importante que tenemos que conversar, que es este aceleramiento, digamos, del desarrollo, que ya como habíamos conversado también en nuestro webinar anterior, vemos que hay muchas herramientas de inteligencia artificial que hoy por hoy ya están generando una velocidad de desarrollo incremental y exponencial, donde, bueno, cada vez vamos viendo que los releases son más rápidos, más cortos, y eso lo que va a hacer es que nos va a imponer, digamos, un desafío de cómo acelerar realmente esos releases productivos sin aumentar el riesgo, ¿sí? Sin aumentar el riesgo de todo tipo, de seguridad, de reputación y de experiencia de cliente también en esos desarrollos que estamos deployando en nuestros ambientes productivos, ¿no? Entonces, un poco el desafío que tenemos hoy por hoy, que vamos a conversar, es cómo podemos mantener esa calidad de nuestras soluciones, cómo mantener la trazabilidad y cómo mantener la estabilidad en estos entornos que se vuelven cada vez más dinámicos y más complejos. Entonces, básicamente el foco que vamos a poner en este encuentro es sobre el término que denominamos lo que sería el QA augmentation, ¿no? Entonces, este modelo en donde los testers van a trabajar codo a codo con la inteligencia artificial, en donde la inteligencia artificial no es que va a venir a reemplazar el trabajo, sino que va a venir a potenciarlo. Y es ahí donde vamos a tener hoy por hoy uno de los cambios más importantes en este sector de la industria. Así que bueno, para introducir un poco a los panelistas del día de hoy, bueno, Paola nos ha acompañado también en nuestro primer encuentro, es nuestra líder del área de QA en ecosistemas global, responsable de toda nuestra Testing Factory, que está integrada por más de 100 profesionales especializados en calidad de software. Paola continúa liderando, digamos, estas iniciativas de aseguramiento de la calidad, automatización en entornos altamente exigentes. Ha sido reconocida, como has mencionado también recientemente en el evento de Testing Chile, por el framework que hemos construido, que es denominado QA Synapse,
Principalmente fue premiado por lo que es innovación aplicada al testing. Así que nuevamente felicitaciones, Paola, por ese reconocimiento. Hoy por hoy también nos acompaña Jorge Luis Bergandi, y él es analista QA automatizador también dentro del equipo de Paola y está especializado en automatización también aplicada a entornos complejos, principalmente como pues, banca y seguros. Y viene trabajando Jorge activamente en todo lo que es la incorporación de inteligencia artificial dentro de estos procesos de aseguramiento de la calidad. Y hoy nos va a mostrar con una demo eh, un poco cómo es este concepto del testing exploratorio autónomo, cómo se puede hacer detección de riesgo y cómo se puede tener trazabilidad en tiempo real. ¿Sí? Así que bienvenido, Jorge, a nuestro ciclo. Y también nos acompaña el día de hoy Valeria Nuzzi, ¿sí? De nuestro equipo de IT Cloud Learning, es nuestra vertical, digamos, de capacitación y entrenamiento de ecosistemas global. Valeria, bueno, es especialista en formación, tiene más de 18 años de experiencia en lo que es educación, lo que es coaching y desarrollo organizacional. Y hoy por hoy nos va a ayudar también a explorar y a entender un poco más cómo va a cambiar también desde el punto de vista del recurso humano, lo que es el rol del QA y qué nuevas capacidades tenemos que van a empezar a demandarse, digamos, en este nuevo escenario impulsado y acompañado por la inteligencia artificial. Así que bueno, en resumen, en este encuentro vamos a estar focalizándonos un poquito en una visión más estratégica que ahora vamos a debatir con Paola, luego en una bajada, una aplicación más práctica que vamos a revisar con Jorge y finalmente en lo que es la parte de evolución del talento que vamos a revisar con Valeria. Así que bueno, bienvenidos nuevamente y para darle la apertura y la palabra ya a nuestros panelistas, en principio, Pau, bueno, como venimos conversando, todas estas transformaciones, digamos, que se están aconteciendo, ustedes las vienen viviendo en el día a día, en cada uno de los servicios que tienen activo con cada uno de nuestros clientes. Entonces, quizás una de las primeras preguntas, como para abrir el debate, es, qué ves vos, qué ve tu equipo, que cambió realmente hoy por hoy en el mundo del QA, en donde estos modelos tradicionales que venimos implementando ya como que uno ve que se empiezan a quedar cortos? ¿Sí? Hola, hola Rodri, hola a todos, bienvenidos. Un gusto de vuelta estar acá acompañándote, Rodri. Y como venimos hablando, sí, hoy y hace muchos años ya viene el tema de apurar las salidas de los tiempos de entrega, la velocidad de los sprint, que no se llega, que el cuello de botella en testing. Creo que esos son los los problemas tradicionales más que de los modelos tradicionales que venimos teniendo siempre en nuestro día a día. Y con la aparición de la inteligencia artificial está la idea de que agiliza, se sabe, se entiende, y ahora es decir, bueno, ¿y cómo hacemos? Porque si usamos ChatGPT, Gemini o lo que sea, nosotros le hacemos las preguntas, copiamos, pegamos, seguimos haciendo lo mismo y seguimos siendo el mismo cuello de botella un poco más rápido, pero un cuello de botella, en fin, porque venimos trabajando con herramientas aisladas, con cosas que vamos trabajando en definitiva con LLMs por separados, PROM escuetos, entonces trabajar en lo que vamos a mostrar hoy, que es un poco lo que se viene, es en trabajar qué perfil tenemos que armar o que tenemos que llegar a ser en el futuro de un QA. Así que bueno, eso es un poco lo que se ve, que es por donde venimos viendo así la deuda de documentación, que ya lo veníamos hablando también en el webinar anterior. ¿Cómo podemos agilizar eso con la inteligencia artificial o cómo podemos mejorar, que es la parte del punto inicial de nuestro trabajo, entender lo que tenemos que testear, ¿no? Bien. Y ahí, Pau, cuando hablamos de este concepto de inteligencia artificial aplicada a Cuba, ¿de qué puntualmente estamos hablando? ¿Qué concreto, digamos, podemos explicar al respecto? Bien, ahí estamos hablando no solo de inteligencia artificial, porque esto también es algo que se venía viendo, sobre todo el año pasado, cuando empezó a aparecer, o
hace un par de años empezó a aparecer la inteligencia artificial, bueno, ¿dónde aplicamos? Y bueno, hay que armar prompts para poder escribir casos de prueba. Y seguíamos con esto, ¿no? Copiar y pegar desde el chat a acá. Lo que ahora vamos a hablar hoy es la adopción de nuevos stacks tecnológicos, ¿sí? El analista moderno tiene que poder usar herramientas de desarrollo aplicadas a la con inteligencia artificial en el día a día. Sí, entonces estamos buscando perfiles mucho más técnicos que puedan entender, que puedan usar lo que son los MCPs, que puedan entender qué es un MCP, cómo trabaja, que pueda lograr las conexiones entre las herramientas, que sepan qué es lo que es un GitLab, unas herramientas de contexto, que los LLMs, es un perfil mucho más técnico, entendimiento es mucho más técnico y es cómo vamos a poder ponerlos en práctica en el día a día, ¿sí? Entonces, la adopción de los nuevos stacks tecnológicos, la capacidad de acción autónoma utilizando inteligencia artificial con MCPs y la estrategia sobre cómo operar todo esto junto en el flujo del testing, ¿sí? Es el día a día aplicada con inteligencia artificial. Bien, y ahí hay, Pau, una preocupación, digamos, que generalmente se plantea, que se viene planteando ya desde que tomó un poco auge toda esta IA generativa y demás, que es este tema del reemplazo, ¿no? De que la IA viene a reemplazarnos, ¿no? Y hoy por hoy nosotros estamos hablando de este concepto de aumentación, digamos, ¿no? No tanto de sustitución. No sé si podés quizás comentarnos un poquito más hacia qué vamos y hacia qué nos referimos con este tema de aumentar y no sustituir al trabajo, digamos, del tester hoy por hoy. Y mira, hoy por sí sola la IA no tiene la capacidad de comprender mágicamente la necesidad del negocio, no tiene por sí sola el entendimiento completo. Si yo le digo a la IA, eh, probame el inicio de sesión, va a probar, va a hacer, va a inventar, si no lo sabe, lo va a inventar. El que sabe que es verdad lo que se está pidiendo es el cual, la persona que está ahí físicamente, la que se reunió con el PO, la que entendió la necesidad. Entonces, no estamos hablando de sustituir a esas personas, sino de decir, bueno, a ver, el trabajo operativo lo haga la IA, pero supervisado por una persona que pueda entender lo que se está haciendo, que pueda entender. Hoy la inteligencia artificial nos ayuda para entender cualquier contexto. Yo les digo siempre ahí, ahora no me preocupa tanto si el QA que yo estoy entrevistando para ingresar a mi equipo sabe de Java, sabe de Python. No, lo que necesito es saber si alguna vez automatizó, si entiende cómo se estructura un código de automatización para decir, bueno, sea el lenguaje que decíamos que con el que trabajar lo hará la IA, pero vos tenés que entenderlo cómo tiene que estar estructurado, tenés que saber cómo utilizar prompts para poder ejecutarlos, poder supervisar el trabajo que está haciendo la inteligencia artificial y dejar de perder tiempo en el QA, en hacer clics repetitivos o redactar tickets o redactar los pasos de prueba desde cero, cuando hoy ya tenemos un punto de partida que lo hace la inteligencia artificial. Bien, entonces ahí vemos que hay una evolución, digamos, básicamente del rol del QA, en donde, digamos, vamos sacando, como con cualquier herramienta de automatización, vamos sacando todas esas tareas repetitivas que no agregan valor y vamos sumando un poco más del aporte que hoy por hoy los seres humanos podemos dar, ¿no? Un poco más la capacidad de razonamiento, de análisis, de comprensión de contexto, y un montón de cuestiones, digamos, que van a hacer que yo pueda, que el tester en sí pueda realmente revalidar ese resultado generado automáticamente a través de una herramienta de inteligencia artificial y ver si realmente es apropiado, corresponde y si hay que hacer o iterar, digamos, en ese sentido y quizás ir mejorando y evolucionando esa posible respuesta como para obtener lo que efectivamente se necesita a nivel de requerimiento del cliente, de usuario, de negocio y demás, ¿no? Entonces, y ahí vemos un poco, bueno, desde el punto de vista del tester,
tiene este impacto que entendemos que es positivo, que va a servir, digamos, para profesionalizar también más el rol y poder dar mayor valor agregado. Y desde el punto de vista de las organizaciones, ¿cómo ves, Pau, que esto va a influir, que va a poder impactar en el negocio? Creo que hoy el mayor miedo es de vuelta la transformación cultural, ¿no? Cuando empezamos a incluir en nuestro día a día en la agilidad, y estábamos trabajando con método tradicional, el miedo y el tener que reubicarnos y la transformación cultural, la volvemos a vivir ahora, decir, bueno, ahora tenemos que incluir la inteligencia artificial, pero no sabemos por dónde, entonces, ¿cómo hacerla? Entonces, esa transformación cultural que, que a veces necesita el acompañamiento de expertos, que seguramente vamos a necesitar una curva de aprendizaje inicial, es el mayor reto que tienen todas las organizaciones. No hay tiempo para poder hacer esto, porque es verdad, estamos siempre sobre el tiempo, no hay tiempo de que aprenda, no hay tiempo, pero es algo que tenemos que invertir. Entonces, tenemos organizaciones donde tienen un QA que tiene un know-how del negocio muy grande y saben que es un activo muy valioso, pero hace testimonio y hace mucho tiempo que lo hace así, y toda la información está en su cabeza y entonces hay que bajar la tierra y ahí es donde hay que invertir en la capacitación, hay que capacitar a nuestro equipo, hay que entender. Entonces, mayor impacto va a radicar en cómo las empresas deben entrenar a los QA para que puedan incluir estas herramientas en su día a día y cómo trabajarlas. Y va a ser seguramente una curva de aprendizaje como siempre, que se incluye algo nuevo en el día a día, ¿no? Y a veces no solamente el QA, nosotros nos estamos ofreciendo las capacitaciones de este tipo de QA integrados en IA y nos dicen, bueno, sí, vamos a los QA, pero también voy a sumar a los analistas funcionales y como que no es solamente en el área de QA. Hablamos de QA de calidad, pero yo hoy no es solamente aplicable a las personas que hacen el testing, sino por ahí todo el equipo es responsable de la calidad. Entonces, trabajar en cómo agilizar estas tareas y entender que no es solo agilizar, no es solo para, bueno, estas tareas que se hacían son para esto, sino que también porque estoy buscando siempre la calidad de nuestros productos, porque voy a agilizar en las tareas repetitivas, voy a agilizar en mejorar la documentación y esto me va a ayudar también a poder incluir otro tipo de pruebas como pruebas no funcionales, pruebas de estrés, pruebas de adaptabilidad, pruebas de seguridad, entonces que no se incluyen porque nunca hay tiempo. Entonces, el cambio cultural o la inversión inicial es lo que hoy más impacta en las organizaciones y que la vamos a tener que hacer, ¿no? Porque se nos viene todo este cambio ya hace un par de tiempo encima. Sí, sí, como decíamos también el tema este concepto de no tomar al aseguramiento de la calidad como un tema netamente de las áreas técnicas, como decías, Pablo, ya es algo cross que tiene que estar desde el negocio y que, como comentábamos también, va a tener un impacto directo hoy por hoy en lo que es el revenue de la compañía, en lo que es la experiencia de los usuarios, de los clientes, también en cuestiones de reputación. Entonces, se tiene que ver desde una mirada también desde la alta dirección, desde el negocio, como un tema totalmente crítico y al cual hay que poner foco. Y si no se encuentra ese tiempo, digamos, poder darle la prioridad necesaria como para poder asignar esos recursos, esa disponibilidad y poder cumplir el ciclo de Cuba como corresponde para evitar todo ese tipo de riesgos, ¿no? Y un poquito pasando a la experiencia que hoy por hoy tenemos en los distintos clientes, tenemos, digamos, mucha base en lo que es la parte de banca y seguros. Quizás si podés comentar un poco cómo se está viendo en esas industrias puntualmente. Bueno, yo creo que ahí tenemos distintos
distintos grados, ¿no? Están todavía en algunos clientes que todavía estamos reacios a entender qué tanta seguridad tenemos con la inteligencia artificial incluida, entonces estamos analizando, se están analizando a ver dónde puedo incluirla y que no afecte la seguridad de los datos. Como también tenemos otros clientes en donde saben que hay que aplicarlas y quieren aplicarla y quieren ver todo. Entonces, em, o en todas las etapas se quieren incluir inteligencia artificial en el ciclo de CI/CD. Entonces, hay distintas visiones. Yo creo que lo que tenemos que alinearnos es pensar en el shift left testing, o sea, decir, bueno, empecemos por la izquierda porque siempre queremos prevenir los defectos lo antes posible, entonces veamos en dónde y cómo podemos incluir testing desde las etapas tempranas e ir evolucionando de a poco. Esto es para aplicado a cualquier industria, pero en lo que es banca, seguros, que sabemos que tiene mucho más seguridad, la detección de las vulnerabilidades, la detección el entendimiento de las normativas a velocidad luz, son los puntos más fuertes. Entonces, bueno, nos podemos concentrar también en ese tipo, en esos lugares a donde podemos aplicar la inteligencia artificial. Hoy con Jorge vamos a ver un caso muy interesante y lo voy a spoilear un poquito, que es el testing exploratorio aplicado con inteligencia artificial. Y tipo, logramos eso, podemos pensarlos en buscar vulnerabilidades. La IA es mucho más rápida para eso que a la vez es el ojo humano, ¿no? Bien, bien, perfecto. Entonces, bueno, me diste el pie, Pau, para pasar entonces a Jorge y poder ver un poquito todo esto que estamos charlando ya en algún caso concreto, ¿sí? En una aplicación práctica. Así que bueno, Jorge, bienvenido. Y bueno, ahí te doy la palabra como para que puedas comentarnos un poquito cómo se va bajando todo esto a la práctica y a la realidad. Bueno, gracias Rodrigo. Eh, Gracias a todos los que están participando. Sí, voy a tomar un poquito el control de la pantalla para que sea un poquito más visual esto. Me Dale. avisan cuando se vea. Ahí estamos, ¿verdad? Bueno, como decía Pau recién, esto no es venir a reemplazar a nadie, sino que es un nuevo paradigma, ¿no? Como cuando pasó con Agile, que de pronto todos tenían que aprender a trabajar de esa forma, o de pronto vino Jira, que es una herramienta para trabajar con Agile, y de pronto había que aprender a capacitarse sobre Jira, cómo usarla, cómo configurarla. Nosotros venimos a proponer, perdón, no sabes esto, ¿eh? Venimos a proponer acá una nuevas herramientas que no van a venir a reemplazar al QA, sino que le van a dar más poder, pero estas herramientas son un poquito más técnicas que quizás trabajar en un Excel o en un Jira directamente. Y estas herramientas, si bien son usadas mucho en desarrollo, no estamos pensando que el QA tenga que ser sí o sí un desarrollador o que tenga que aprender a automatizar completamente. Pero sí va a tener que empezar a trabajar con herramientas un poquito más técnicas que lo van a ayudar en esta evolución o en esta progresión. Una de esas herramientas es una consola, que es algo muy típico usado para un desarrollador. Desde ahí vamos a poder hablar con nuestra IA, porque ya, digamos, como decía Paola también antes, es ineficiente usar la IA desde un chat, o sea, estar pasándole texto, documentos, etcétera. Con la consola, como va a estar dentro de nuestra computadora, vamos a poder referenciar directamente documentos o otro tipo de herramientas. Vamos a incorporar un concepto que no es una herramienta, sino es un concepto que es el de RAG, que es para este temor que está todo el tiempo de que la IA alucina. Bueno, una forma de evitar eso es anclarlo en nuestros documentos y para esto es el concepto de RAG. Tenemos obviamente el famoso LLM, que es el cerebro que está detrás de la IA. Los MSP, que yo puse acá como darle manos, porque literalmente es
decirle a una IA, podés usar esta herramienta, podés conectarte a este lugar y traer mi información de ahí. Y bueno, y el Git, que también se usa mucho en desarrollo, que es más para poder trabajar en equipo, porque sabemos que hoy en día nadie trabaja solo y todo esto hay que hacerlo trabajando en equipo. Y para usar estas herramientas y para seguir con este tema de el QA Augmented, em, acá tenemos, no son todas porque dejamos afuera a propósito Automation porque es otro mundo, pero todas las etapas o todos los lugares donde hoy en día se puede introducir IA para poder mejorar. Las primeras tres etapas que se ven acá son más bien de análisis, pero justamente la IA tiene una gran capacidad para leer grandes documentos y no solo para hacernos resúmenes, sino para que uno pueda, así como antes hacía una búsqueda quizás en Google, la IA podemos mandarle a una base de datos interna o a un sistema de archivo interno que nos traiga los documentos que nosotros necesitamos para hacer tal análisis. Y en eso es súper veloz, es mucho más rápida que cualquier humano. Entonces, para estas primeras tres etapas, que es más que nada de análisis, de leer documentos y de, en base a esos documentos, desarrollar otros documentos, la IA nos va nos va a poder ayudar muchísimo, ¿no? Claramente para una demo esta parte no es agradable de ver, sería aburrido, pero bueno, es una etapa que se puede agregar. La etapa 4 que es quizás la del cual donde más le demanda el tiempo, que es la de desarrollar la historia de usuario, hacer los backlogs, estructurar las épicas. En eso también se puede incorporar, de hecho ahí es donde más se va a usar probablemente. La etapa 5 que recién mencionó Pau es el shiftless testing. Antes nosotros hacíamos las historias de usuarios, esperábamos que se desarrollen y las probábamos. Hoy en día, con el concepto de shiftless testing, lo que intentamos es, antes de que esté implementado esta historia de usuario, pensar eh, qué podría pasar cuando esté implementada y hacer una especie de testing mental y buscar las vulnerabilidades antes de que se desarrolle para poder agregarlas en la historia de usuario o para poder mandarlas a los documentos técnicos. En esto la IA es extremadamente potente y muy hábil por la velocidad que tiene para pensar. Obviamente nosotros le vamos a guiar, le vamos a dar los escenarios posibles, le vamos a decir hasta dónde tiene que llegar, hasta dónde no, pero tiene mucha más capacidad que nosotros de imaginar infinitos escenarios y eso nos va a traer más respuestas. Lo que vamos a mostrar hoy es el testing exploratorio, que puede ser tanto de interfaz visual como con una API, podemos probar APIs, podemos probar bases de datos. Y la última etapa, que también es una de las que más tiempo demanda y que creo que va a ayudar mucho la IA, es a la redacción de los casos de prueba. Em, si querés, pasamos directamente a la demo, si no nos seguimos aburriendo. Lo que les voy a Dale, mostrar dale, vamos a acá, ver. y vos interrumpime o preguntame, porque son muchas herramientas juntas que vamos a usar y quizás no se pueda entender todo en 20 minutos. Pero bueno, eh, esto es lo que yo antes mencionaba, que es una CLI, una consola. Está conectada a una IA, en este caso Codex, que es de OpenAI. Y lo que voy a hacer es darle este prompt. Este prompt lo que va a hacer es indicarle a la IA que se conecte a través de una herramienta que es un MCP a, a Jira y va a leer desde Jira una historia de usuario. Yo solamente, acá está el nombre, pero solamente le indico el ID para que lo vaya a buscar, lo lea y lo analice. Una vez que haga eso, va a generar un plan de un testing exploratorio. Le estoy dando acá la URL que va a tener que probar, que es una aplicación demo hecha para poder ejecutar esto.
y va a ejecutar su testing exploratorio. Para eso va a usar otro MCP, que es el de Playwright, que lo que va a hacer es abrir un navegador y la IA va a poder manipularlo como si fuera un humano. Cuando termine nos va a dar un resumen de lo que encontró. Obviamente lo limité por el tiempo de la demo, pero esto se podría dejar que trabaje durante una hora y que haga todas las pruebas exploratorias que uno quisiera o que consuma todas las variables posibles. Y cuando termine va a hacer un mini resumen y nos va a dejar en la misma historia de usuario de Jira, en el comentario, el alcance de este testing exploratorio. Lo voy a poner acá, lo voy a dejar corriendo mientras sigo explicando algunas cositas. Un segundito. Mm, ya. Bueno, esto va a empezar a trabajar. Esto yo podría dejarlo y es totalmente autónomo. Ahora vamos a ir viendo a medida que avance. Para mostrar también tengo acá, este es el Jira donde está este proyecto. Todas estas historias de usuario, algunas tareas y algunos casos de prueba que ya están creados, están, este proyecto está totalmente hecho con ayuda de IA. Lo que hace el humano es indicarle, obviamente, de qué trata la aplicación, cuáles son las funcionalidades que queremos desarrollar, pero toda la parte de QA está hecho con el uso de IA. Bueno, ahí la IA ya generó un plan y aquí abrió el navegador, que lo voy a poner a pantalla compartida, para que vayan viendo cómo sigue trabajando. Todo esto, obviamente yo no estoy tocando nada, si quieren, les muestro las manos acá. Mm. Em, lo que va a hacer, bueno, primero no sé si llegó a loguearse, yo en el prompt le indiqué dónde tiene las credenciales para loguearse, y va a leer ese historia de usuario y va a estar intentando ejecutar lo que la historia de usuario debería estar probando. Esta historia de usuario, ahora lo vuelvo a mostrar, no quiero interrumpir esta parte, pero en Jira ya está figura como que está completado, o sea que en teoría estaría funcionando completamente. Y lo que le pusimos es, bueno, obviamente con un límite de tiempo, pero que pruebe el caso feliz y que vaya probando casos extremos para ver si puede encontrar algún hueco en el desarrollo que no se pudo, que se pasó de largo, digamos. Bien, ahí Jorge, si querés ir comentando también cuando Sí, vayas teniendo tiempo, un poquito dale. cuáles son también estas ventajas, ¿no? Un poco de implementar esta metodología con respecto a los esquemas tradicionales que venimos ejecutando. Bueno, creo que la mayor ventaja es esto que hablamos de las tareas repetitivas. Por ejemplo, tener que leer 100 documentos técnicos para encontrar los 10 que uno necesita para un análisis. Bueno, eso es, insisto, se puede hacer en minutos con la IA sin perder seguridad porque esos documentos los tenés en tu organización y no es que los tenés que tener públicos. Em, y lo otro son todas estas tareas repetitivas, digamos. Escribir un caso de prueba. Bueno, escribir un caso de prueba es uno tiene que hacer un proceso mental donde lo piensa el caso de prueba, lo piensa cuáles son todos los pasos, pero después la escritura es bastante mecánica. O sea, el que haya escrito casos de prueba sabe que cuando escribiste 10 casos de prueba ya los otros los haces automáticos. Y no deja de ser aburrido, si se quiere, hacer siempre lo mismo. Entonces, lo que hace la IA es, nosotros nos dedicamos a hacer la parte mental, a hacer el proceso de pensar la parte difícil y después delegar en la IA toda la parte mecánica que es repetitiva. Bueno, ahí terminó la exploración. Yo le dije que cierre el navegador cuando termine, así que ahí terminó. Lo que vamos a hacer es, espera que estoy complicado con esto. Acá está. Ahí está generando
el resumen de lo que encontró. Bueno, ahí me va a dar los detalles del resumen de todo lo que hizo. Hizo una creación exitosa de un bloqueo de tiempo. Bueno, ha ejecutado varias pruebas. Los escenarios que no llega a ejecutar porque yo le puse esta limitación, pero bueno, esto podríamos decirle que haga todas las pruebas hasta que las termine. Eh, eh, a ver, esto es lo que no hizo, entiendo. Pasos de reproducción, los pasos que logró hacer. Si hubiera encontrado un bug, nos pasaría también el bug y los pasos para reproducirlo. Y acá nos da recomendaciones. Bueno, y esto es lo que yo le pedí, ¿no? Que cierre el navegador al final. Si vamos a Jira, vamos a buscarlo, que es esta, vamos a actualizarlo. Y si vemos acá, hace un minuto yo hice un comentario sobre un testing exploratorio que se realizó en el día de hoy con los mismos detalles que vimos recién. Esto nos permite mantener una trazabilidad porque no perdemos, esto no queda en mi computadora, lo pueden ver todos, y nos permite también que en el próximo testing exploratorio, sea hecho por un humano o por una IA, cuando la IA lea esta historia de usuario, va a leer todo lo que se escribió en la historia de usuario, pero también va a leer los comentarios y va a saber que se hizo un testing exploratorio y, por ejemplo, va a leer si hay alguna cosa que quedó pendiente del testing exploratorio anterior o si hay algo que se detectó que había que resolucionar y si digamos, manteniendo la trazabilidad, si este error se solucionó y alguien comentó, bueno, ya está solucionado, la IA también lo va a leer. Muy bien, Bueno, Jorge. Y todo esto que nos comentabas también, si querés mencionar un poquito cómo ayuda con este concepto que también mencioné anteriormente, el tema de la deuda técnica, ¿no? bueno, justamente como si como te mostraba antes, si yo les muestro este proyecto, que no deja de ser un proyecto demo, pero está hecho por un equipo muy, muy pequeño. Si vos mirás, tiene una cantidad de documentación escrita y aparte la calidad de la documentación, de cómo están escritas las historias de usuarios, te da una pauta de cómo esta deuda técnica se puede cubrir. Esto, si bien el proceso de cómo llegar a estas historias de usuario lo hizo un humano, toda la parte de escribir los casos de prueba, de subirlos a Jira, de mantenerlos, poner los estados en los que están, todo eso lo podemos semi-automatizar usando la IA y usando estos MSP, que en realidad la IA es la que piensa, pero los MSP son los que manipulan estas herramientas, ¿no? Entonces, con esas ayudas nos aceleran mucho los tiempos porque yo solamente tengo que estar viendo qué es lo que necesita el cliente o qué es lo que necesita, por ejemplo, el desarrollador que tenga la historia de usuario y tengo que pensar en sus necesidades y después la parte más de mecánica, de que lo escriba, de que eso esté redactado, de que esté guardado y que esté mantenido, se lo podemos delegar a la IA. Bien. Otra, Y esto, otra cosita que, Jorge, sí, perdón, que quería mencionar, que no mencioné al principio, es que cuando yo acá le mandé un prompt, eh, yo le escribí un prompt que básicamente le estoy diciendo que ejecute otro prompt que ya tenemos guardados acá. Y esa es la parte que hablaba antes de Git, donde este prompt a su vez es súper complejo, tiene muchas etapas. Yo lo corté por tiempo, pero esto podría durar más de una hora tranquilamente. Y esto compartido dentro de un repositorio en Git hace que todo el equipo pueda trabajar con el mismo prompt. Entonces sabemos que la IA va a trabajar de la misma manera para todos, no importa quién la esté ejecutando. Sí, perdón, te bien. interrumpí. Y esto, Jorge, no, lo te iba a consultar, digamos, para un poco para la audiencia que nos está viendo.
dentro de sus equipos, este esquema, digamos, es fácil de implementar en cualquier equipo. ¿Se necesita algo en particular, algún prerequisito, alguna herramienta? ¿Cómo sería un poco Sí, el proceso para vol- poder implementarlo? volviendo a esta pantalla, si bien son herramientas técnicas, son herramientas que ya están, digamos, cualquier desarrollador las usa y, digamos, no son herramientas nuevas per se. Lo nuevo acá digamos, el uso de la IA y conectarlo con estas herramientas. Pero básicamente una consola es una herramienta que existe de los inicios de la programación. Git es una super herramienta que todo el mundo usa desde hace 30 años y lo que hay que, digamos, empezar a incorporar es em, no solo el uso, sino bueno, la configuración, el cómo estas herramientas se conectan entre sí y para qué sirve cada una, ¿no? La consola, por ejemplo, es la que me permite darle órdenes a la IA, pero también me permite ejecutar comandos dentro de mi computadora. Entonces yo al entender eso sé que le puedo pedir a la IA que cree un archivo dentro de mi computadora, que lo lea, que lo elimine, que lo edite, por ejemplo. Eh, Usando Git le puedo pedir a la IA que esos archivos los mantenga actualizados en un repositorio para que todo el equipo sepa si yo lo edité y a su vez pueda yo ver todo lo que editaron los demás equipos. Los MCP son particulares de cada herramienta. Por ejemplo, hoy vimos el de Atlassian, que es el oficial de Atlassian, que eso también nos da seguridad, y el de Playwright, que es el que levantó el navegador, pero hay de Postman para poder trabajar con APIs, hay de bases de datos oficiales y no oficiales. eh, Todos los días salen MSP, o sea, el MSP es una herramienta que se acopla al LLM, pero básicamente hay que aprender a incorporarlos, hay que aprender las buenas prácticas, así como en algún momento tuvimos que aprender a usar Jira y hoy en día nadie cuestiona usar Jira o no usar Jira, digamos. Bien, o sea que son todas herramientas que están básicamente al alcance de la mano de cualquier equipo y bueno, obviamente con el conocimiento y la experiencia, además de cómo integrarlas y configurarlas, se pueden obtener estos resultados y comenzar a realizar este tipo de automatizaciones y una especie de agentes, digamos, de inteligencia artificial, por así decirlo, en donde vamos integrando Exactamente. distintos componentes con cierta lógica y con cierto flujo, ¿no? Entonces, creo que eso es interesante como para saber que todos, digamos, pueden llegar a iniciarse en este proceso del testing exploratorio, digamos, con herramientas que se pueden conseguir fácilmente y, bueno, con algún asesoramiento como para poder hacer esta configuración, esta integración y ya empezar a obtener los beneficios, digamos, ¿no? De todo este proceso. Sí, sí, y aparte esto no es agnóstico, yo hoy usé Codex, pero digamos, se puede usar Gemini, se puede usar Cloud Code, se puede usar, o sea, cualquier IA hoy en día tiene todas estas capacidades y ya insisto, estas herramientas, las otras herramientas quizás son herramientas que ya existen desde antes y que probablemente ya se estén usando dentro de una compañía, simplemente es atar los cabos, ¿no? Conectar esas herramientas y, y entrenar a la persona que sepa usarlas, porque, digamos, no dejan, si bien son inteligentes, no son autónomos. Y, y es lo mismo que, digamos, la automatización de pruebas, digamos. Siempre tiene que haber una persona atrás que es la que lo está desarrollando y dirigiendo, porque, digamos, solo no se maneja. Bien, muchas gracias, Jorge. Súper interesante. Y bueno, ahí nos dejaste un poquito esta inquietud para pasar un poco a la visión de Vale. Este tema, bueno, de las personas que efectivamente van a tener que, siguen teniendo, digamos, un rol importantísimo en todo este proceso, más allá de las automatizaciones, del aporte de la inteligencia artificial. Entonces, qué nos puedes comentar, Vale, qué está pasando con las personas y con el talento, digamos, de los especialistas en QA dentro de estos nuevos escenarios, ¿no? De herramientas y de soluciones? Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, en realidad esta pregunta es clave porque el talento sabemos que es el activo más importante de las organizaciones, el más valioso
y también el más difícil de cuidar, ¿no? Y creo que en este nuevo escenario tenemos una gran oportunidad de crecimiento para las personas porque como bien fuimos escuchando, la inteligencia artificial nos da muchísimo, pero las personas tienen que poder acompañar de alguna manera todas esta nueva tecnología. Y nosotros, digamos, desde formación lo gestionamos desde tres aristas. Por un lado, como tratando de mejorar la calidad laboral en el día a día de las personas, ¿no? Formando a través de estas automatizaciones, que las personas no tengan que hacer estas tareas repetidas, implementando también nuevas metodologías. Es una manera también de poder mejorar, digamos, todo el trabajo que tienen los equipos en el día a día. También de alguna manera, a través de la formación, hacemos un upskilling, ¿no? Como un upgrade del rol, de las herramientas, de los skills que tienen las personas en los roles que están llevando, pero a su vez como potenciándolos y formándolos para que puedan hacer un uso inteligente, digamos, también de estas herramientas y eficientes, para que también tengan un impacto, digamos, no solamente en los recursos, en el talento, sino también en el negocio, ¿no? Y por otra parte también la importancia de fidelizar y motivar a todo este talento que se tiene, brindando las últimas tendencias de formación para que también estas personas puedan sentir que dentro de las organizaciones en las que se encuentran están potenciados y tienen la posibilidad de crecer, porque eso es lo que busca un poco hoy el talento, ¿no? Estar en una organización que le presente un desafío y ahí van a decidir si van a quedarse o no finalmente. Así que un poco desde esos tres lugares lo vemos al talento. Bien, ¿y tienen identificadas alguna capacidad específica quizás que hoy por hoy tiene que empezar a desarrollar un profesional de QA dentro de este entorno? Sí, principalmente empezar a formarse, ¿no? Que es algo importante e interesante en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y creo que también lo dijeron un poco previamente, no resistirse, sino que alinearse a esta necesidad y a esto que surge en el mercado y que cada vez se pone más de manifiesto en las organizaciones, todo lo que tiene que ver con la automatización. Y también el desarrollo del pensamiento analítico y el pensamiento crítico, pues estamos hablando, digamos, de que las personas son las que acompañan el desarrollo de la inteligencia artificial, entonces necesitamos que las personas puedan hacer uso de esas capacidades y poder, de alguna manera, dominar esa información que van recibiendo, todo lo que mostraba Jorge recién, bueno, se necesita una persona que tenga esa capacidad crítica y analítica de manejar, de alguna manera, toda esa información y por otra parte también, y atado un poco a esto, poder interpretar todos esos datos que nos da, ¿no? Como tener la capacidad de poder interpretar todos esos datos que muchas veces muchos equipos se encuentran con una cantidad de datos impresionantes que no saben, digamos, cómo utilizarlo. Entonces, como para hacer un buen uso, esas son un poco las capacidades que veo que deberían desarrollarse. Bien, y hoy por hoy en la experiencia que ustedes tienen, digamos, de Sí. los distintos clientes y demás, ¿cómo ven el nivel de madurez hoy por hoy de las organizaciones? ¿Ya vienen preparándose para estos cambios? ¿Están avanzando todavía? ¿Estamos, digamos, un escalón por detrás? Yo creo que, digamos, se está avanzando, se están formando, se está pidiendo, está como muy de manifiesto esta necesidad de formarse, de aprender, que todavía se está transitando, ¿no? Un camino que todavía hay mucho por hacer y que está bueno como en muchas se anticipan, muchas quieren como lo último, pero realmente todavía hay un camino de aprendizaje, me parece muy grande y además porque esto es algo que va muy rápido, entonces que necesita una actualización constante también de las personas, entonces todavía creo que se está transitando un camino que está buenísimo porque nos brinda una apertura también muy grande de oportunidades para formarse, ya sea de manera general o en las áreas específicas, ¿no? De cada organización para poder hacer uso, digamos, de esta herramienta. Bien. Y ahí desde lo que es IT Cloud, además de esta parte de QA, digamos, ¿ven algunas otras iniciativas, algunos otros focos que están poniendo las organizaciones en cuanto a temas de capacitación y formación? Te digo que la capacitación estrella y la más pedida es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Tal vez más en áreas específicas se empiezan a pedir, ¿no? Como en el área de finanzas, se empiezan a pedir como capacitaciones específicas, pero es la capacitación clave y todo lo que tiene que ver también con testing, ¿no? Como alineado también para ese lado, pero sí es como una constante necesidad que estamos viendo y es la mayor demanda que hoy tiene un poco el área de IT Cloud.
Bien. Bueno, muchísimas gracias, Valeria. Entonces, bueno, ahí No, por favor. básicamente, por todo lo que venimos conversando, vemos que, bueno, este tema de que la IA viene a reemplazar cosas y lo que estamos viendo que efectivamente lo que viene a generar es muchas oportunidades nuevas desde todo punto de vista, desde el punto de vista del talento humano, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de todo lo que es el ciclo de QA específicamente. Así que bueno, estamos abiertos ahí a seguir explorando cómo todas esas oportunidades se van desarrollando, van evolucionando en la medida que también la tecnología va acompañando y sigue creciendo con ese ritmo exponencial que estuvimos viendo en los últimos años. Así que bueno, creo que nos quedan muchos desafíos por delante desde todos los aspectos como para seguir trabajando y poder seguir brindando soluciones específicas para cada una de estas áreas de negocio, ¿no? Eh, Creo que ahí tenemos algunas preguntas. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para revisar. Eh, a ver si tengo por aquí el resumen. Preguntas, acá estamos. Eh, Bien, acá preguntan si una historia de usuario se actualiza por alguna definición nueva del negocio. ¿De qué manera se actualizan los casos de prueba? ¿Existe algún prompt ya definido para esto? Sí, en realidad los prom los va armando el equipo. O sea, uno arranca con un prom general, si se quiere, crea una historia de usuario con estos parámetros, con esta estructura, y después el prom, el mismo equipo, por eso está subido en un repositorio, lo va editando y va diciendo, bueno, nos olvidamos de que tiene que, no sé, por ejemplo, tener capturas de pantalla de la interfaz o lo que sea. Si se actualiza desde Jira, de hecho, digamos, lo que trabaja acá es con una filosofía Jira First, digamos, para a la IA se le indica que su centro de verdad está en Jira. Simplemente lo que usted, por ejemplo, si se actualiza la historia de usuario y uno quiere revisar los casos de prueba, puede hacer un prompt donde sea una especie de revisión de historia de usuarios para validar que los casos de pruebas estén alineados con la historia de usuario. Pero, insisto, o sea, eso uno lo dispara desde, digamos, el QA dice, bueno, hoy voy a trabajar revisando los casos de prueba, entonces dispara ese prompt para indicarle a la IA que vaya, lea la historia de usuario, se fije si se actualizó, porque en Jira simplemente es con mirar la última actualización, si no cambió de acá a un año no cambió, pero si detecta que sí se actualizó, que la vuelva a leer, que la analice y que después vaya y busque todos los casos de prueba que están relacionados y los confirme si están actualizados o si no los actualice. Bien, perfecto. Tenemos otra consulta que dice si este testing exploratorio nace, digamos, solo de la lectura de la historia de usuario por parte de la IA. Sí, sí, en este caso sí. Yo en el proyecto que tengo acá tengo todo junto, tengo toda la parte de QA y el código, pero en este caso el prompt que le indiqué es que solamente lea la historia de usuario desde Jira. Si yo tuviera un repo unificado entre QA y el desarrollo, que en algunos lados se utiliza eso, podría decirle incluso, bueno, si tenés acceso al código, lee el código si detectas algún error, fíjate en el código por qué está ese error, pero pueden ser independientes. O sea, lee la historia de usuario debería estar actualizada y va a intentar eh, hacer una exploración en base a lo que la historia de usuario le indica. También se le puede indicar que la exploración, digamos, abarque la historia de usuario y vaya un poco más. Yo acá lo acoté, pero yo podría decirle, bueno, primero realiza todo lo que indica la historia de usuario y luego si encuentras alguna brecha o algún hueco o quieres explorar algo que no está en la historia de usuario, inténtalo y no sé, le puedes dar que lo haga por X tiempo o que intente sin hacer algún tipo de acción destructiva, etcétera. Uno le va indicando los límites, lo que le pone es los límites a la IA, hasta dónde quiere que llegue, tanto en tiempo o en acciones. Pero en este caso sí, solamente en base a la historia de usuario y los comentarios eventuales que hubiera. Si Bien, bien, quisieran, perfecto. Ah, ahí
ahí te sumo, Sí, ¿no? Si no tuviéramos una historia de usuario bien definida, y bien refinada, mientras más información le demos a la IA, mejor va a ser el test exploratorio que va a hacer, ¿no? Entonces se puede Claro, agregar, o sea, puede sí, hacer sin tener que, o sea, decir, bueno, o leer la historia de usuario y además sumar toda esta información, o directamente hacer el test exploratorio en base a alguna información que tengamos. Muchas veces, muchos clientes tenemos los PDF, los Word, toda la información en algún documento. Bueno, mientras esa información se la damos a la guía, le podemos pedir que haga testing exploratorio en base a eso. O también en muchos casos se hace lo que a veces llamamos ingeniería inversa, o sea, revisar ujú. el aplicativo y darme cuáles son los casos de pruebas que podríamos aplicar y hay que analizar a ver cuáles son los que van a cambiar. Todo eso te agiliza muchísimo la guía, ¿no? En este caso. Claro, acá mostramos básicamente una etapa de un flujo más completo. O sea, asumimos que, digamos, todo el equipo ya está trabajando con este sistema y la historia de usuario ya está refinada varias veces. Pero se podría hacer, como dice Paola, digamos, el proceso inverso, ¿no? No, tengo una aplicación que ya existe y ahora estoy empezando a cargar en Jira. Bueno, ¿qué puedo hacer? Le podés decir a la IA que explore la aplicación y en base a eso vaya construyendo la historia de usuario. bien. Bien, ahí tenemos una repregunta relacionada a la anterior, que era si se le debía dar acceso al código, y bueno, ahí ya lo contestaste, Jorge. Sí y no, claro. En algunos lados lo hacen, es indistinto. Depende del tipo de Bien, testing que querés hacer. Si querés hacer un Claro. testing estático, ahí sí vas a tener que darle a hacer. Claro, en este caso que estábamos haciendo el testing de una página web, no es necesario que tenga acceso al código. bien. Otra consulta relacionada un poquito con el tema de los MSP y la seguridad, ¿no? Si tenemos que tener ahí alguna consideración en cuanto a pasar esa información, digamos, o la información que esté circulando a través de ese MSP. Sí, de hecho, el MSP no deja de ser una herramienta y como toda herramienta tiene sus riesgos. Por eso yo recalqué, estoy usando el MSP de Atlassian, que es el oficial de Atlassian, entonces yo, digamos, tengo la garantía de Atlassian de que está desarrollado por ellos y que no hay vulnerabilidades y que de hecho la forma de autenticarse es a través de la aplicación de la página de Atlassian, autenticándote con las credenciales de ellos. Después, MSP hay de todo. O sea, yo puedo desarrollar mi MSP, puedo buscar uno en internet y eso obviamente no garantiza la seguridad. Digamos, la idea es como cuando a uno te dicen no te descargues cualquier aplicación en el celular que no sea, no esté validada por, no sé, por la tienda, el App Store o la tienda de Google. Esto es lo mismo, o sea, si uno quiere usar un MSP, preferentemente hay que usar el que sea oficial de la aplicación que quiere trabajar. Hoy en día ya todas las grandes empresas tienen sus propios MSP, así que no hay que buscar mucho. Después, si hay algo que no existe y quiere probar algún desarrollo anónimo, bueno, es el riesgo de uno. Generalmente esas cosas se prueban así como, ¿no? En una aplicación demo, en algo que no sea de producción. Pero como todo, digamos, hay que usar lo oficial. Hoy en día ya el MSP es un estándar en la industria, así que cualquier sistema ya lo tiene desarrollado. Bien, perfecto, muy bien. Bueno, vamos entonces a dando un poco el cierre, ya estamos en horario. Bueno, creo que nos llevamos bastantes conceptos, bastantes cosas interesantes de esta conversación. Obviamente ya entendimos que el QA no es algo que va a ser como hace mucho tiempo quizás pensábamos, y bueno, la etapa final del desarrollo, sino que es algo que tiene que surgir desde el día cero y acompañar todo el ciclo de vida del desarrollo de las aplicaciones, tiene que ser una capacidad que las empresas hoy por hoy tengan en forma continua, que tengan en forma estratégica y que también tengan hoy por hoy este soporte de estas soluciones de inteligencia artificial para poder optimizar y mejorar todo ese proceso, ¿no? Entonces, digamos, apuntamos acá hacia ese futuro que será esta combinación del humano junto con la inteligencia artificial, este concepto de aumentación que nos va a ir acompañando
en todo este tipo de estrategias y en todo lo que es específicamente el trabajo, digamos, de todo el ciclo de vida del QA, aunque también obviamente impacta en otras áreas que ya iremos explorando en otras ediciones de este ciclo. Así que bueno, en principio, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por habernos brindado este espacio para poder transmitirles estas ideas, estas inquietudes también, estas conversaciones, estas discusiones que son productivas y que son disparadores también para que cada uno internamente de sus organizaciones pueda poder tener estos espacios de conversación y de diálogo y explorar estas nuevas alternativas, estos nuevos métodos, digamos, de poder ir encontrando soluciones que vayan optimizando en definitiva el día a día del trabajo y que nos apoyen tanto a nivel profesional como a nivel de organización para poder obtener en definitiva mejores resultados. Así que en la medida que cualquiera necesite profundizar un poquito más en cualquiera de estas cuestiones, obviamente estamos a disposición desde Ecosistemas Global, desde IT Cloud Learning, como para poder contactarnos con ustedes, explorar cualquier duda adicional. Si quedó alguna pregunta que no llegamos a contestar, lo podemos ir viendo por privado con cada uno. Así que bueno, estamos a disposición y los esperamos en la próxima edición, seguramente el próximo mes, del ciclo Connected Solutions para poder seguir debatiendo sobre tecnología y estrategia. Así que muchas gracias a todos.